Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández un día más, acompañándolos mis hermanos allá en sus lugares de trabajo, en sus casas, en sus autos, donde quiera que se encuentren mis hermanos. Les pido en este momento que abran su corazón al mensaje de Dios, a lo que el Señor nos invita, a que estemos siempre atentos y que pongamos en práctica sus palabras, a que hagamos su voluntad y no nos quedemos como flojos mis hermanos, callados, sin decir nada. Tenemos que anunciar el mensaje de nuestro Dios a todos aquellos hermanos que no conocen de Él, para que ellos también se vayan instruyendo en el nombre de Dios. Voy a comenzar en este momento a leer el capítulo número 14 de San Lucas, para que si tiene su Biblia con usted o si tiene su teléfono, su tableta, su computadora, donde quiera que usted esté, tiene acceso usted para sacar su computadora o cualquier cosa, mis hermanos, para hacer seguimiento a la palabra de Dios. Así es que en este momento les invito pues a que abra su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad, había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo: si a uno de ustedes se le cae un burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti, y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a sus sirvientes a decir a los invitados: vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes
quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para estiércol. Se la tira fuera. Escuchen pues si tienen oídos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús nuestro Señor, en este capítulo de San Lucas, número 14, nos invita, ¿verdad?, a que seamos discípulos verdaderos, no discípulos que en cualquier circunstancia de la vida que nos venga, o a veces problemas de familia, o a veces problemas del trabajo, o cualquier cosa, nos impide seguirle, nos impide seguir los pasos de Jesús. Él nos invita a que en realidad abramos el corazón para Él, que hagamos su voluntad. En los primeros versículos dice que un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido por la ley curar en el día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Mis hermanos, los fariseos y los maestros de la ley sabían de la ley, sabían bien que el día sábado no se podía hacer absolutamente nada. Es más, no podías llevar ni una carga de leña sobre tus espaldas, no podías llevar cargando un balde de agua, no podías hacer absolutamente nada. Los maestros de la ley y los fariseos lo sabían. Sin embargo, Jesús les hace esta pregunta para ponerlos a prueba. Y ellos también lo observaban a ver en qué fallaba, porque ellos no estaban de acuerdo con todo lo que él realizaba en día sábado. A Jesús no le interesaba absolutamente nada de lo que la gente pensara de él. Él hacía curaciones, sanaba a los enfermos y los despedía, como nos lo dice aquí en la lectura del Santo Evangelio. Dice después en el versículo 5, después les dijo: si a uno de ustedes se le cae un burro o un buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Es que en realidad, mis hermanos, en día sábado, ¿a poco supongamos que a nosotros se nos enferma un familiar? ¿No vamos a llevarlo al hospital solamente porque es día sábado? Esas leyes que los maestros de la ley y los fariseos imponían a la gente, porque ellos ni siquiera movían un dedo, a ellos no les importaba, ellos no lo hacían, pero sí, cuando miraban a alguien que lo hacía, iban y lo reprendían, iban y reprendían a cualquier persona, y a Jesús no le podían hacer frente porque sabían bien que con las palabras que Jesús les contestaba eran totalmente ciertas. Jesús no era ni necesario haber visto todas estas hazañas. Él conocía que muchos de ellos en día sábado, les aseguro que sí, iban y sacaban un buey o un burro cuando se les iba a un pozo. Jesús conocía eso, y por eso se los refregaba en su cara. Les decía todo lo que ellos eran y lo hacían, ¿verdad? Hacían muchas cosas en día sábado, pero a las demás personas les imponían las leyes y reglas y los regañaban, los insultaban cuando ellos miraban que alguien llevaba, por decirle, un balde de agua, una carga de leña sobre sus espaldas o sobre su burro, porque hasta para la bestia, para el burro que ellos cargaban, o la mula, o cualquier otro animal, era una ley que ellos no podían hacerlo en día sábado. Todos los días era permitido cualquier cosa, menos el día sábado o los días de fiesta.
Y era una ley que el Señor había impuesto, obviamente que sí, pero que se cumpliera con todas las personas, no solamente con algunos, y los otros quedaban limpios, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que conozcamos estas leyes que en aquel tiempo se llevaban a cabo, que hoy, gracias a que nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros y cambió todas esas reglas inútiles, porque así las llamaba Él, reglas que en realidad no servían para nada. Jesús vino y las cambió por orden del Padre, por orden que nuestro Señor Padre le había dado a Jesús. Él lo envió para esto, mis hermanos. Y sabía nuestro Dios Padre que Jesús iba a tener que morir por nuestros pecados. Dice en el versículo 7, dice: Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Jesús lo miraba en todos los invitados de aquel hombre que lo había invitado también a él, que trataban de buscar los mejores lugares para sentarse. Sin embargo, les da esta lección y les dice que cuando alguien los invite a un banquete, a una boda, a un cumpleaños o cualquier cosa, no traten de ocupar los mejores lugares, porque puede ser que el que te invitó venga y te diga: levántate y deja este puesto a este que es más importante que tú. ¿Se imagina que eso sucediera con alguno de nosotros cuando nos invitan a una boda? Qué vergüenza, hermanos, en realidad, que estamos ya sentados a gusto, tal vez ya nos sirvieron los alimentos, tenemos que dejarlos ahí o cargar con nuestros platos para la otra mesa, para la última mesa que está tal vez en el último rincón. Eso sí sería vergonzoso. Entonces, por eso, cuando vayamos a una fiesta que se nos invite, ocupemos los últimos lugares. No importa que seas el último al que se te sirva la comida. No importa eso. Pueda que suceda esto que dice Jesús. El que te invitó tal vez te diga: ven, amigo mío, ve y siéntate aquí a mesa, en la mesa de honor. ¿Te imaginas qué orgullo sería para ti si eso sucediera? Es que en realidad, hermanos, somos así. Buscamos lo mejor. Buscamos que se nos den regalos, que se nos dé lo mejor, para que los demás vean que a nosotros sí se nos quiere y a otros no. No seamos así, hermanos. Busquemos todo lo contrario. Ser los últimos para llegar a ser los primeros. Lo dice Jesús y es una gran realidad. Esto ocurre en la vida, hermanos. Dice del versículo 10 en adelante: al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Que a veces nos queremos ensalzar nosotros mismos y llega otro y te humilla. Esto no debe de suceder, hermanos, en nuestra vida. Debemos de actuar de la manera que Jesús actuó. Les aseguro que Jesús no llegó y ocupó uno de los mejores puestos. Él se sentó donde lo pusieron, o tal vez, como dice aquí, Él se sentó en el último lugar. Porque Jesús no era una persona que se creía o que dijera: yo soy el mero mero, aquí me tienen que hacer caso porque si no, les va a ir como en feria. Siendo que tenía el poder para hacerlo y no utilizaba su poder con las demás personas. Él era humilde y de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que imitar a Jesús, ser humildes en nuestra vida, ¿verdad? Que no nos ganen, mis hermanos, las cosas de este mundo, porque no es importante para los demás. Para nosotros, la importancia debe ser solamente Jesús, que nos ofrece lo mejor para todos, no solamente para uno, sino para el mundo entero. Dice en el versículo 15, al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados: vengan,
que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Así sucede, hermanos, cuando los invitados somos todos. Aquí nos está hablando Jesús de su banquete. ¿Cuál es el banquete de Jesús? El banquete, mis hermanos, es la Santa Eucaristía, cuando es el mundo entero invitado a ir a misa, a tomar de su banquete. Estamos invitados todos, no se nos excluye a nadie, absolutamente. Y algunos se disculpan diciendo que va a hacer esto, va a hacer el otro, no van al banquete del Señor. Esto sucede en todo el mundo, hermanos. Aquí en el estado en que nosotros estamos, en Estados Unidos, en Reno, Nevada, es un estado donde hay mucha perdición. Hay casinos, hay prostíbulos, hay lugares donde la gente va a divertirse de cualquier forma que ellos gusten. Todo esto sí en realidad es prohibido ante los ojos de Dios, y sin embargo mi Señor nos perdona. Nos está abriendo las puertas siempre para que vayamos a ese banquete. Somos invitados, y por eso es que todos los más enfermos, los más necesitados, son los que siempre se acercan al templo. Son los que siempre están allí, listos para la invitación a la cual el Señor nos ha hecho a todo el mundo. Y solamente van algunos. La invitación, mis hermanos, es tan importante, pero en realidad, cuando nos invitan a una boda, a una quinceañera, a un cumpleaños, ahí estamos. Somos los primeritos. Si vamos a un baile, ahí estamos, con nuestra mejor ropa, y cuando vamos al templo, vamos con nuestros peores trapos. Cambiémonos lo mejor que se pueda para ir ante la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.